Amada Iglesia de Jesucristo, reciban todos un saludo en el nombre de Él. Les comparto la palabra en Jonás capítulo 2 del 1 al 10, así como leímos la palabra. Yo solo les leo el versículo 1 que dice: Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Oró Jonás a Jehová, su Dios. Les comparto el tema clamando en peligro de muerte. Peligro de muerte. Oramos al Señor. Bendito Padre, en esta hora te suplicamos que nos ayudes, que nos guíes y que abras nuestro entendimiento. Gracias por estar con nosotros y por enseñarnos cuál es tu soberana voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Clamando en peligro de muerte es el tema en este ayuno y oración que el Señor nos concede realizar como iglesia. Y precisamente podemos clamar en peligro de muerte, aún estando en la misma sepultura. El testimonio de Jonás es un testimonio muy grande, porque la situación que él vivió en esos momentos el horror que él pasó es algo tremendo que nos da una gran lección a nosotros. Jonás ora desde el sepulcro, desde su tumba misma, que era el vientre del pez, así lo dice el versículo 1, que Jonás oró desde el vientre del pez, desde su sepultura. Imagínense ustedes el gran temor, el miedo humano que experimentó este varón. El sufrimiento que estaba pasando al sentir el agua en sí, el sentirse lastimado por esas aguas saladas que tragó y como dicen los versículos 5 y 6, que las aguas lo habían rodeado hasta el alma, aún el abismo lo rodeó. El alga, dice, se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Cuál era la situación de Jonás? Jonás ya no tenía ninguna esperanza. No había para él nada más que Dios, el Dios que ve aún en medio de la oscuridad. Jonás estaba en una tremenda oscuridad. No había otro medio que él conociera, no había otra oportunidad en la que él pudiese ver cuál era su condición. Lo único que Jonás tenía era su fe. Aún en medio de su rebeldía, Jonás tenía su fe puesta en Dios. Sabía que el Dios omnipotente lo escucharía y estaría aún en medio del abismo. Podría escucharle. Y desde allá, desde la tumba, Jonás le clama al Señor. Es terrible la situación que Jonás está viviendo. Los hermanos que en algún momento, cuando han ido a nadar, cuando están en alguna alberca o en un río, algunos de ustedes han de tener la experiencia que es horrible sentirse ahogar. Es horrible poder sentir la muerte por ahogamiento. Y pues Jonás estaba viviendo todo eso. Imagínense todo lo que él pasó, la soledad tan profunda en la que él se sintió. Pero no importa cuán terrible sea nuestra situación, porque aún en lo más terrible de la vida, te quiero decir, ahí puedes clamarle al Señor. No es cuando todo marcha bien. Qué bonito es hacer una oración de agradecimiento. Qué hermoso es hacer una oración de alabanza acá cuando todo está bien. Es muy bonito desde casa hacer una oración. Pero hacer una oración en tiempos de angustia, te quiero decir que es algo mayor. Sientes que oras en el Espíritu. Sientes que te sientes solo en la vida y entiendes, hasta ahí entiendes que solo estás tú con tu Creador. Amados hermanos, no esperemos a llegar
a la misma situación de Jonás para clamarle a Dios. Los que no han experimentado enfermedades, los que no han experimentado escasez tremenda, los que no han pasado duelo, los que no han vivido calamidades, no espere a pasar por ello para humillarse y quebrantarse ante el Señor. Desde donde esté, bajo la circunstancia que estés, clama al Señor. La segunda enseñanza de la palabra es que somos oídos por Dios. Sí, desde allá, desde donde ores a Dios, el Señor te escuchará. En el versículo 2 de ese capítulo dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. El versículo 7 también hace referencia. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Qué hermoso es poder reconocer que en nuestra angustia, cuando sentimos que ya nuestras fuerzas no dan más, cuando reconocemos que solo Dios, quien es todopoderoso, puede ayudarnos, cuando le oramos a Dios así, hermanos, es algo glorioso. Pero les vuelvo a decir, no esperemos a vivir una angustia tremenda para poder ser sinceros en la oración a Dios. No esperemos a pasar todo eso para poder hacer una oración de devoción al Señor, de alegrarnos cuando tengamos que orar. Alégrate cuando ores, alégrate en los cultos, alégrate en todo lo que tiene que ver el servicio al Señor. En el versículo 10 miramos cómo Dios contesta la oración de Jonás. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahí está ya siendo liberado Jonás. Te digo, Dios te liberará de la angustia, del problema, de la aflicción que estés pasando. No importa que veas todo imposible. Jonás ya para él todo era imposible, ya no había esperanza. Pero cuando Jonás entendió que estaba delante de aquel que todo lo puede, miren la respuesta del Señor. Así Dios responderá tu petición. Tercera enseñanza. Versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás reconoció que estaba siendo reprendido por Dios. Sí, podemos clamar en peligro de muerte, pero tenemos que reconocer que estamos siendo reprendidos por Dios. Sí, porque Dios no puede soportar la rebeldía, no puede soportar la iniquidad en el pueblo. Solamente eche un vistazo a la historia del pueblo de Israel. Israel le fallaba muchas veces a Dios. Dios liberaba a su pueblo, lo socorría, pero dice que después se olvidaban de lo que Dios había hecho y seguían en sus maldades del corazón, y entonces venía sobre ellos consecuencias, y hasta que alguien se humillaba a Dios, era cuando Dios también permitía que ese corazón se quebrantara de ellos, para que entonces la mano poderosa del Señor viniera a socorrerlos. Mis amados hermanos, reflexionemos en nuestra vida la prueba que estemos pasando. Si a lo mejor todo lo que estamos viviendo es reprensión de Dios. Si lo es, hay esperanza, porque tenemos un Dios muy bueno, perdonador y misericordioso. Y de ahí nosotros nos tomamos para poder enmendar nuestros errores, para poder adorar al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, servirle como Él lo merece y tener mayor devoción con Él. Número 4. Clamando en peligro de muerte, reconociendo el rechazo de Dios. Porque si nosotros que somos malos en el sentido humano, no de malos de perverso, somos malos porque estamos en un mundo caído, y vamos a decir,
que le fallamos a Dios muchas veces. Juzgamos a los que se portan peor, a los que están más peor que nosotros. Y decimos, ay, que ese sí es malísimo. Y como que no los queremos mucho. Cuando disciplinan a alguien nos molesta y nos causa ganas de reprenderlos y de que, no sé, que se vayan de la iglesia, qué sé yo. A veces somos muy celosos aparentemente de la fe, pero no somos nosotros los que vamos a juzgar así. Y si nosotros que no somos tan santos nos molestamos o nos, ¿cómo les digo?, nos inconformamos por el pecado ajeno. Cuánto más Dios, que es perfecta santidad y gloria. Y Él no permite la maldad en el ser humano. Él no permite en su pueblo iniquidad. Él repudia la iniquidad. Por eso el Señor se aira contra Jonás y él reconoce que el Señor lo había desechado, que el Señor lo había apartado de delante de sus ojos. Pero aún en medio de todo eso, miren que Jonás dice, mas aún veré tu santo templo, dice el versículo 4. Veré tu santo templo. Él reconoció que Dios lo había desechado, pero también tenía la esperanza que el Señor le daba otra oportunidad. Y es ahí donde viene el punto número 5, que está en los versículos 8 y 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí viene el quinto punto, que es comprometiéndose a un cambio de vida. Tú puedes clamar en peligro de muerte y Dios te va a escuchar, pero no quiere Dios que sigamos igual. Ahora quiere un compromiso de fe, un compromiso de entrega, un compromiso de consagración, un compromiso de hacer mejor las cosas. Es por eso que cuando Dios nos saca de un problema, la mejor gratitud que podemos expresar es un cambio de vida, es tener una mejor actitud, es tener mayor devoción, es tener mayor dedicación a Dios, sin esperar que nada ni nadie nos reconozca lo que hagamos, sino solamente porque estamos comprometidos por ese agradecimiento que nuestro corazón siente hacia nuestro Dios que nos ha ayudado. Y ahora somos comprometidos a un cambio de vida como Jonás lo fue. Noten ustedes que después de todo esto, Jonás inmediatamente en el capítulo 3, Jonás ya no se huye, Jonás ya no actúa igual, sino ahora Jonás cumple la encomienda de Dios. Claro, en el contexto posterior al capítulo 3 nos enseña todavía la rebeldía de Jonás, porque cuando él predica, él se sienta allá a lo lejos a ver qué le pasaba a Nínive. Él pensó que Nínive no se iba a arrepentir y esperaba un juicio de Dios. Pero para su sorpresa, la bondad de Dios es tan grande que si a los ninivitas los perdonó, si a los asesinos los perdonó, a los perversos los perdonó cuando se arrepintieron, cuanto más a nosotros que somos sus hijos, cuanto más a él que era su profeta, el Señor lo perdonó. Así también a cada uno de nosotros, al comprometernos a un cambio de vida, tú puedes orar, clamar a Dios en peligro de muerte, Él te va a escuchar y te va a restaurar, Él te va a sacar del problema que estés. Pero también quiere un compromiso de vida, un cambio de carácter, un cambio de pensamientos, un cambio de dedicación al Señor, que no sigamos igual. Estamos orando, pidiéndole a Dios que nos vuelva otra vez al templo, que nos permita sanar. Estamos orando por muchos que están enfermos y pidiéndole a Dios misericordia por cada uno de los que hasta ahora no hemos pasado el problema del coronavirus.
Pero en medio de todo esto, lo que Dios espera es un compromiso, porque no sea que al abrir la casa de Dios, al sanar muchos de los enfermos y los que no hemos sido tocados, permanezcamos íntegros, que Dios nos siga guardando. ¿De qué servirá si no nos comprometemos con Dios? Si no le servimos a Dios. ¿De qué sirve vivir si no vivimos para Dios? ¿De qué sirve abrir los templos si no va a estar en la iglesia, en el templo? ¿De qué servirá todo si nosotros no nos comprometemos con Dios? Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios nos ayude a entregar nuestro corazón, a serle fiel a Él, a honrar su nombre y a no tener miedo a las circunstancias, porque así como Jonás fue bendecido, librado, así Dios nos ayudará a nosotros. En el nombre de Jesucristo pedimos bendición para todos ustedes y un cambio de actitud para la gloria de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Amén.